¿no? Bueno, sí, sí conocen, se hacen. Ah, bien. Bueno, el UML es muchos que hacían antes el tema de desarrollo de software, cada uno utilizaba como una forma de explicar eh, el desarrollo justamente, ¿no? ¿Puede Y ser, profe, como un diagrama? sí, ahí voy, ahí voy. Cuando, por ejemplo, nos juntábamos nosotros, que somos varios hoy, nos juntábamos los 8 y yo trataba de explicar el desarrollo de mi software de una forma. Y después venía Jorge y explicaba el desarrollo de software de otra forma. Y después venía César y así, ¿sí? Lorena de otra forma. Y entonces todos teníamos que prestar demasiada atención como para poder entender lo que quería decir el otro. Entonces dicen, no, esperen, bajemos, esperen, pisemos tierra, porque lo que estamos haciendo lo podríamos decir que vamos a utilizar las mismas formas de comunicación entre todos. Entonces desarrollaron el UML. El UML son formas, marcos para poder trabajar y comunicar el desarrollo de software a través de diagramas. Es como que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, si vos utilizas una caja, va a representar algo. Si utilizas un círculo, va a representar otra cosa. Entonces, así cuando venía Rogelio y hacía un diagrama y me lo pasaba a mí, yo podía entenderlo. No era necesario que él me explique. Esa es una de las grandes ventajas que tuvo el UML. Entonces sería, Pero, profe, para así decirlo, ¿no? Cuando yo enseño introducción a programación, empiezan por diagrama de flujo. Por ejemplo, el de PCI. Si yo agarro un alumno no vino a clase y él mira ese diagrama, va a saber que, por ejemplo, este símbolo significa entrada de datos, que este símbolo significa salida de datos, algo así sería, ¿no? exacto, exacto. Estamos utilizando el mismo lenguaje. Entonces, si el chico sabe lo que representa cada una de estas cosas que vos estás mencionando, estas gráficas, va a entender. Y no va a ser necesario ni que estés presente para explicarle, ¿no? Tal cual, es lo que dijo el compañero. Sí, para que por Bien, ahí otros que están escuchando relacionen un poco. claro. Bien, ¿qué es un dato? Un dato es una letra, un número, un símbolo, una palabra, ¿sí? A todo lo que tenga uso dentro del software, ¿sí? La información es como el conjunto de todos esos datos que vamos a utilizar. Esta parte la vamos a ver todo en teoría, pero después la vamos a ver en la parte práctica y es justamente con el tema del UML. Bien, ¿qué es una base de datos? Es donde vamos a almacenar, es un repositorio, es una caja, cesto, sí, como quieran llamarlo, de todos los datos. Pueden ser relacionados entre sí o no. Ya vamos a ver también por qué. La clasificación de las bases de datos tenemos en base de datos con datos estáticos, con datos dinámicos. Y también tenemos según el contenido, que puede ser datos bibliográficas, datos completos o información, por ejemplo, químico-biológica. Tanto esto del tema de los datos, bueno, vamos a saber que el dato es algo que yo necesito para guardarlo dentro de mi base de datos. Tenemos los diferentes tipos de base de datos, ¿sí? Base de datos jerárquicas, de red, tradicionales, relacionales, multidimensionales, orientadas a objetos, documentales, deductivas, no SQL. Pero nosotros vamos a trabajar con las bases de datos relacionales. Con esa es la que vamos a trabajar en esta capacitación. Para poder trabajar con las bases de datos relacionales, gestores de base de datos. ¿Sí? Los gestores de base de datos son o es el software que nos permite la manipulación de los datos. Existen un montón de gestores de base de datos y recién estábamos viendo el del compañero MySQL. Yo no soy de utilizar MySQL, soy de utilizar SQL Server,
Hay gente que le gusta MongoDB. He escuchado también que está el María. Yo nunca he utilizado María. Y el Oracle también llegué a utilizar allá cuando estudiaba. ¿Sí? Pero no me puedo salir del SQL Server. Mala mía. ¿Voy bien hasta ahora? Bueno, sigo. Entonces, Sí, profe. bien, los gestores de base de datos, que se utiliza las siglas esa DBMS para identificarlo. Para mí decirme gestor de base de datos, si me dicen DBMS, me quedo dando vueltas ahí el chip pensando qué es eso. Por eso utilizo directamente gestor de base de datos. Bueno, es el software que nos permite la creación, administración de las bases de datos y la manipulación justamente de los datos que tiene esa base de datos. No me adelanto porque ya viene eso. Bien, para los gestores de base de datos proporcionan los siguientes servicios que nos permiten justamente definir datos, hacer inserción, actualización, eliminación, consulta de datos, el acceso a los datos que tiene la base de datos, crear copias de seguridad. Ahí le tendríamos que pasar a los compañeros de Jorge. Exportación e importación de datos, creación y procedimientos almacenados y creación de vistas y otras cosas que nosotros podemos hacer. Pero vamos a ir a las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales van a tener algunas columnas, si lo queremos llamar así, o algunos datos importantes para poder trabajar con las relaciones entre datos. ¿Sí? Hay una cosa que yo me descargué este archivo, iba a utilizar planillas del trabajo, pero también tiene el número de datos y digo, no, mejor no. Esto es un Excel. El Excel es un contenedor también de datos que se utiliza, en este caso yo estoy utilizando con el Google Sheets, pero yo también lo puedo utilizar con el Excel que descargo de la computadora a la computadora, y también aquí yo contengo datos. ¿Cuál es la diferencia de tener en una base de datos que por ahí es más fácil de acceder a través de esto, de los Excel? Una forma de manipular también tenemos dentro del Excel, pero bueno, a lo que yo apuntaba es que así como nosotros vemos el mundo del Excel, también es como ve las bases de datos, las tablas que tenemos en las bases de datos. Nosotros en las tablas de las bases de datos tenemos columnas, tenemos filas, tenemos celdas, tenemos encabezados, que esos son los más importantes que tenemos que tener bien presente de lo que vamos a utilizar dentro de las bases de datos, y esta es la forma de identificación de lo que va a contener nuestra tabla dentro de la base de datos. Mucha base de datos, ¿no? Bien, para poder yo relacionar una tabla, supongamos esta tabla, con otra tabla que yo tenga, hay campos que son muy necesarios, que son como claves primarias y claves foráneas. ¿Para qué son esas? Son justamente para yo identificar a la tabla a la cual estoy relacionada, tabla A con tabla B. A ver, hay unas reglas que se llaman las reglas de Code, que es un hombre que se puso a trabajar y a investigar cómo serían las tablas relacionales, o sea, las verdaderas, y que puedo, si yo aplico estas 12 reglas, puedo decir que esas tablas son tablas relacionales y no un símil, un símil de tablas relacionales, ¿sí? O de base de datos relacionales. Acá lo ponemos para que lo lean, y si no pueden ir a buscar ahí en Wiki, que también está. Bien.
Antes, acá era el dibujito de esto de que estábamos hablando, que estaba mostrando recién en el Excel. Nosotros tenemos las estructuras de almacenamiento de los datos, tenemos los campos, que son las columnas, a diferencia de lo que hablábamos en Excel, los registros, que son las filas, y todo esto hace un archivo. Sí, creo que sí. Estoy dudando, pero bueno. Primero, antes de ir a trabajar con y avanzar con el tema del SQL, les pregunto, ¿saben lo que es una clave foránea? Dale, Roque, que vos sabes. Sería como decirlo en claves secundarias, ¿no? Clave secundaria. A ver quién tiene una mejor forma de identificarlo. Y es Otra. clave ajena sería la traducción, es la clave de la otra tabla que te permite vincularla. Por eso le llaman clave ajena. Se le dice, ¿no? ¿Y la clave primaria? Y esa es la principal, digamos, clave de la tabla. Esa es única, digamos, la que querés. Siempre va a unir una clave primaria con una clave ajena, con una clave foránea. Y ahí armas la operación. Bueno, había alguien que tenga una mejor, no está mal la definición, está bien, pero como para ponernos en contexto. La clave primaria es la clave que es el identificador que tiene la tabla propia, ¿sí? O sea, yo tengo una tabla y con esa me identifico. Y la clave foránea es la clave de la otra tabla, no de la mía. Es de la que yo me voy a juntar, ¿sí? Que es lo mismo que están diciendo los compañeros, sino capaz que yo lo estoy diciendo más básico, pero es lo mismo que están diciendo los compañeros. ¿Se entiende? Para los que no están en base de datos, ¿se entiende? Ah, yo que vos que no estás en base de datos, ¿se entendió? Sí. No, mentira, él está en base de datos. Él tendría que estar dando esta clase y yo tendría que estar descansando. ¿Que no? No, porque yo no lo sé todo, profe. Dale, no seas humilde. Bueno, habiendo visto todo esto, vamos a hablar entonces de los lenguajes que se utilizan para poder hacer las manipulaciones de los datos que tenemos dentro de las bases de datos, en este caso relacionales, ¿sí? Una de estas formas de consulta es el SQL. El compañero nos mostró MySQL. ¿Cuál creen que es la diferencia? La parte gráfica. ¿Cómo? El programa, el desarrollador. También, no, la parte gráfica, porque MySQL tiene una administración con gráfico, o sea, con visual, y SQL es todo código. El gestor. Empecé hablando del gestor y me responden la parte gráfica. El gestor. O sea, lo único que tiene diferente es el gestor de la base de datos. Uno es SQL y el otro es MySQL. Obviamente, cada uno tiene sus diferencias, como por ejemplo lo que acaba de decir el compañero, uno tiene parte gráfica, el otro no tanto. Alguna gente dice que son lo mismo, ¿sí? Algunos dicen que SQL Server es más feo y que es más difícil. Y es pesado, eso sí. Y eso comparto. Bien, para trabajar, como dice en la diapo, hacemos análisis, hacemos diseños, hacemos mantenimiento y hacemos implementación. Che, me tienen que corregir ya que ustedes están más mucho en estos temas y me estoy equivocando, ¿no? Porque están medio callados y me dan miedo. Bien,
Nosotros para empezar a diseñar una base de datos hacemos todos estos análisis. Lo primero que tenemos que hacer es la especificación de requerimientos. Hacemos un diseño conceptual, un DER, ¿sí? Que es un esquema conceptual, un diseño lógico donde aplicamos normalización y un diseño físico y después terminamos con el esquema físico. Aquí vamos a empezar entonces a hablar un poco ya de lo que es el UML en sí. UML era el lenguaje de modelado unificado, ¿sí? O sea, unos locos que se juntaron para empezar a hablar el mismo idioma. En este caso vamos a hacer el diagrama de entidad y relación y vamos a utilizar lo que nos dijeron del UML. Si yo pongo una cajita con un nombre adentro, es una entidad. Si yo pongo un rombo con un nombre adentro, es una Relación. roque. Relación dice su diapositiva. Si yo pongo una liñita entre entidad y relación, Ahí sería la unificación de los dos. Pasa, profe, la verdad que yo nunca usé este tipo así de diagrama. ¿y cómo hacen en la escuela? ¿No hacen UML? No. Esto no es relación, no, esto no es relación. La relación es esto, es la unión, la relación o asociación entre dos o más entidades. Por Esto eso, no por es, eso no quedé es- mirando, profe, porque yo no... Sí, Pi, no, esto está mal. Imagínese que a mí el diseño curricular de Corrientes me pide que dé Access. No te puedo creer, ¿en serio? Sí, y en programación, Python. Bueno, sí, Python se está utilizando mucho. A mí no me gusta, pero bueno, se está utilizando mucho. Esto no es relación. Bueno, ya después les modifico esto. Entonces, tenemos la entidad que se va a unir a, no me acuerdo cómo se llama esto. A ver, lo voy a buscar porque no me acuerdo. Esperen. UML, UML. Según dice acá, que es decisión. Pero ¿cómo tiene el nombre? Decision. Porque Ah, estoy mirando la simbología. Si es una línea fina así, sin cortes, quiere decir una asociación. Si es el rombo, es una decisión. Ya estoy perdido. Porque si miro otros tipos de ejemplos de UML, usan otros símbolos. Por eso. por eso hay que agregar, hay que agarrar el UML, el puro, porque han hecho cada invento después del UML. A mí me enseñaron con el UML en la facultad el puro, me acuerdo, era un libro que creo que era de 1970, una cosa así. Profe, una pregunta. El Sí. HTML y CSS no se mezcla obviamente con MySQL. Sí, tipo, hacemos el inicio con HTML y el otro con MySQL. Nada que ver. ¿Cómo que no se mezclan? Estoy preguntando porque no sé la verdad. Ah, Si se pueden utilizar tipo los dos al mismo tiempo o nada que ver. pero HTML es una cosa y esto es gestor de base de datos, que es el MySQL o el SQL Server. Sí, pues por eso, pero se utiliza para crear todas las páginas el mismo programa, ¿no?
O sea, vos podés utilizar HTML en toda la página con CSS, que esa es la parte del front, y después podés, por ejemplo, yo en mi caso voy a tener C# en la parte de backend y ahí utilizo SQL Server para la parte de la base de datos y en la parte de la autenticación de los pacientes, de los usuarios de la página. Y después en la parte de guardar los datos de los juegos, eso lo hago con SQL Server y creo que está con Python. Entonces vamos a mezclar los tres en la página, ¿o no? No, acá vamos a hacer SQL Server y vamos a utilizar C#. Está. Dale, ¿sí? profe. Pero no vamos a mezclar acá. Dale, No dan los tiempos. Dale, gracias. Bien, no me acuerdo si es como dice el compañero que se llama, el rombito es el de decisión. No me acuerdo. Lo voy a buscar porque hace mucho que no veo esto. Pero bueno. El rombo es para realizar, sí, de decisiones, profe. De decisión, bien. Sí. Ahí se pone una operación si, Sí, algo. si algo es igual a algo y ahí se sale si sí, tal, y si no, Claro. tal cosa. Claro, acá está bien clarito. Bien, entonces yo tengo la entidad que se une a un rombo de decisión y en este caso es a través de una línea, ¿sí? Que eso es acá dice unión y puedo utilizar, no puedo, tengo que utilizar lo que se llama cardinalidad o multiplicidad, que indica que un elemento se relaciona a través de otro elemento o de estos rombos de decisión por ciertas cantidades, ¿sí? Es decir, en ustedes van a ver que yo tengo un cliente realiza una a n tareas, por ejemplo, ¿sí? Este cliente siempre va a tener, no voy a pasar de esto de los atributos. Voy a dejar ahí en que un cliente realiza una a n tareas. ¿Un cliente puede realizar 0 a n tareas? No, porque si no es un cliente que está al Pepe. No me conviene como cliente. Yo tengo que tratar de que mi cliente realice por lo menos una tarea. Pero no puedo hacer al revés, que una tarea sea realizada bueno, sí se puede. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver si tiene. Cliente realiza una N tareas, ¿sí? Es decir, que un cliente, no me gusta este ejemplo, bueno, que un cliente puede realizar una a N tareas o muchos pedidos. Es decir, realiza muchos pedidos un cliente. En algunos UMLs ya rombito se lo saca, ¿sí? Solo van a tomar las decisiones ustedes. A mí no me gustan estos rombos. Bien. Un pedido se compone de o muchos pedidos, porque acá no está la cardinalidad de muchos, de N a M y a muchos artículos. Cuando yo tengo este símbolo del asterisco, es muchos, ¿sí? Pero hay algo que tenemos que ver antes, que son los atributos. Los atributos se identifican con esta elipse, ¿sí? Y dentro se pone los atributos o características que identifican a la entidad. En este caso nosotros decimos que el cliente tiene un ID cliente y que tiene que tener un nombre. Si yo me fijo acá, lo único que le hicieron a este cliente es que lo identifique a través, o sea, que tenga la característica de un DNI. En mi caso, en su caso, de sus billeteras, vamos a identificar a los clientes por DNI y vamos a identificar por el nombre. Van a tener características nombre y van a tener de característica cuenta.
número de cuenta. ¿Qué más? Nada más. ¿Sí? Y aquí llega el momento en el que ustedes tienen que diseñar un DER de la aplicación que ustedes están realizando. Es decir, de la billetera, yo tengo que llegar a realizar esto. Obviamente esto es chiquitito, esto es una parte de lo que tengo que hacer. Un cliente o usuario, no sé cómo lo van a identificar ustedes, porque si puedo ser usuario y puedo no llegar a ser cliente, también puede llegar a pasar, por ejemplo, en la página que yo estoy diseñando esta, yo puedo tener diferentes entidades. Puedo tener la entidad paciente, la entidad médico y la entidad administrador de la página. Si no, no es como la secretaria únicamente, pero yo le llamé administrador. Qué mal que estuve ahí. Bueno, yo tengo esas tres entidades y un visitante únicamente. El visitante sí va a poder entrar a ver lo que se ofrece, o sea, sí se tiene que registrar y puede entrar a ver cómo serían más o menos los ejemplos de los juegos una vez logueado. Después tengo el médico. El médico va a tener ciertos atributos y ese médico puede realizar eh, asignaciones de juego, puede realizar las historias clínicas, puede realizar los gráficos. Y una secretaria puede asignar turnos, puede tanto a los médicos como a los pacientes. El visitante no puede hacer muchas cosas, ¿no? Solamente ir a ver el tema puede realizar una prueba de juego. ¿Sí? También voy a tener la entidad juego, porque también pasa a ser algo necesario dentro de mi DER. Bueno, espero no haberlos mareado, porque me siento como culpable de que no expliqué muy bien esta parte. Trabajo para la próxima semana es que traigan más o menos un DER hecho a mano, que le saquen una foto y lo muestran. No es necesario que hagan con ninguna página que te permita hacer gráficos. Si lo quieren hacer con páginas que te permiten hacer gráficos, está muy bien, ¿sí? Pero no es requerimiento para la próxima clase. La cuestión es sí, que se tienen que juntar entre ustedes. Tienen que hacer la reunión para poder definir cuáles son las entidades, eh, cuáles son el tema de decisiones, cuáles son las características y atributos que son de cada una de las entidades, eso sí, pero por favor no se maten haciendo cosas bonitas, lo importante es tenerlo y empezar a identificar. ¿Cómo hacíamos nosotros en la facu? Hacemos un listado de las entidades que pensábamos que había bueno, en esa época nosotros teníamos mucha presencialidad, agarrábamos una hoja cuadriculada, podíamos las entidades y al lado le poníamos las características, ¿sí? Y después empezábamos a decir que las características al lado poníamos qué podía hacer esa persona, qué podía hacer esa entidad. Y escribíamos todo lo que podía hacer la entidad. Y después hacíamos la parte gráfica. Pero fíjense cómo les conviene a ustedes. Lo importante es que se junten y piensen. Bueno, yo que lo va a sacar en 2 patadas. Buen grupo se formó ahí está donde está Roque. Profe, ¿puede ser de cualquier cosa, digamos, el diseño de la DER? No de tu aplicación, Ah, bien, bien. de la billetera. Tiene que ser de la billetera, sí o sí. Claro. Voy a buscar, porque creo que, a ver si la otra profe tiene algunos ejemplos de DER, de billeteras. Vamos a ver. Yo le pido todo a ella porque ella está dando la misma capacitación, pero para la provincia de Córdoba.
Si consigo, subo en el foro. ¿Sí? O lo vemos en la clase que viene, más o menos, porque si ella me consigue, se los muestro lo que hicieron los otros chicos. Bueno, profe. ¿Te han asustado? ¿Expliqué No. mal hoy? Y este documento tampoco está, no está subido, ¿no? El de Esta ver, presentación. no, de la base de datos no, porque tengo que terminar de explicar todo de base de datos. Bueno, yo lo subo. Después Después lo seguimos, ¿sí? Sepan Y el de entender. Angular, De Angular ya está subido. claro, el que dio justamente hoy, no Mateo, el que terminó. El de routing ya está subido ese. Ah, bueno. Ahí les muestro. Van más atrasados los chicos de Córdoba. Dice que todavía no hicieron, que ellos todavía están con Angular. Así que no les voy a poder compartir. Acá Bueno, está. profe. Acá está de Angular. No puse Sí, profe. Angular. Yo no había visto por eso. Está en el módulo 2 para los que no lo encontraron. Angular. Y acá en el módulo 3 les subo el material de base de datos. Así ya lo tienen y yo no me olvido de subirlo. ¿Sí bien? Sí, profe. Bien. Bueno, gente, como siempre es un gusto y lo que necesiten no me escriban porque ahí me retó el compañero que contesto muy tarde. Así que